días a todos ustedes, alumnos. Hoy vamos a hablar del tema referido a lo que son las finanzas públicas y el sistema tributario venezolano. Vamos a empezar a ver lo que es la actividad financiera del Estado. Como ya hemos podido observar en temas anteriores, el Estado tiene que buscar como tal cumplir una serie de fines. Para ello, tiene como objeto el desarrollo de una serie de actividades que muchas veces suelen ser complejas para llevar adelante eh, lo que son la creación y prestación de servicios públicos. Para cumplir estos fines y verificarse la creación de todos estos servicios, pues el Estado tiene que buscar y obtener una serie de ingresos y hacer una serie adicional de gastos para cumplir con, en primera instancia, con los servicios que son llamados esenciales, tales como salud, educación, vivienda, vialidad, justicia, obras de interés social, entre otros muchos que pudiéramos mencionar. Pero esta actividad pues consiste en obtener, consiste en obtener recursos, no solo se queda allí, porque aparte de esos ingresos, pues deben administrarse, deben conservarse todos esos bienes e inevitablemente tienen que producirse unos gastos, es decir, van a haber unos egresos. Es a esta actividad a la que se le denomina actividad financiera del Estado. Algunos doctrinarios consideran que la actividad financiera pues, se traduce en una serie de entradas y salidas del dinero de la caja del Estado como tal. Esas entradas del dinero constituyen esos ingresos públicos, mientras que en contraposición a ellos existe una serie de salidas monetarias que serían el inverso. Estas salidas de dinero de las cajas públicas pues constituyen los gastos públicos. El Estado, como sujeto de la actividad financiera, es el único ente que debe prever los gastos e ingresos futuros materializados o reflejados en un presupuesto que debe prever. Para ello, debe obtener una serie de recursos necesarios para sufragar una serie de desembolsos presupuestarios y aplicar recursos para cumplir con esas necesidades públicas. La actividad financiera tiene diferentes propósitos que pueden llegar en diferentes momentos a ser contradictorios, produciendo algunas consecuencias como por ejemplo en un mismo proceso en donde el recurso y el gasto pues no pueden ser adecuados para un logro simultáneo de todos los objetivos. Algunos propósitos pues se deben considerar como prioritarios en desmedro con menos importancia que otros, que indudablemente no lo son. También para lograr al mismo tiempo todos los objetivos propuestos, pues debe aplicarse diferentes reglas individuales que sean aptas para el logro de cada propósito. También la actividad financiera puede hallarse en contradicción con medidas de políticas económicas de diferente índole, tales como políticas de precios en el mercado interno y de cambio en el mercado externo. También políticas bancarias y monetarias. Entonces la actividad financiera siempre surge simultáneamente cuando concurren unas siguientes condiciones. En primer lugar, debe darse una serie de necesidades y de fines que se pretendan conseguir y que puedan ser urgentes o por lo menos deseables. Como segundo, una limitación de los medios necesarios para conseguir los fines. Es esencial
que los medios sean escasos y de cantidad inferior para la completación de esas necesidades. En tercer lugar, debe existir la posibilidad de ampliar sucesivamente todos esos medios, ya que debe ser necesario que los medios puedan ser utilizados para la satisfacción de más de una necesidad, de manera que la satisfacción de una no excluya la satisfacción de otra de esas necesidades. Por último, para concluir con una definición sencilla de actividad financiera, podemos decir que esta es la acción que procura los recursos para invertirlos en las necesidades públicas. Y con un concepto más amplio, podemos concluir que la actividad financiera del Estado es la administración y gestión de ingresos y gastos que tienen lugar en la administración pública de un país. Esta gestión le permite al Estado satisfacer las diversas necesidades, así como también cumplir con las diversas necesidades internas de obtener o conducir los recursos para financiar la economía de la nación y así cubrir y lograr el desarrollo integral de todo el pueblo. Ahora, en cuanto a los elementos de la actividad financiera, en primera instancia, debo financiar los elementos que caracterizan esta actividad. En este caso, son la instrumentabilidad que transforma medios específicos para que el Estado cumpla esa función instrumental que luego llevará directamente al desarrollo colectivo. De la consecuencia de esta actividad financiera, y bueno, ahí lleva a otro elemento que es la previsión de ingresos y gastos. Esto es una actividad fundamental en donde el Estado se debe proyectar o cómo va a obtener esa serie de ingresos, esa serie de recursos que se van a utilizar luego para invertirlo y luego se van a convertir en gastos siempre para obtener el desarrollo de toda la colectividad, el bien de todos. Entonces, esto es de la actividad financiera básica. El otro de los elementos es la obtención y ejecución de estos ingresos, de la forma de cómo se va a lograr de que esos ingresos lleguen a las arcas de la nación y luego la forma en que se van a invertir, es decir, que van a pasar a ser materializados en alguna en algún bien, en alguna actividad que sea para el bien de todos. El otro de los elementos el otro de los puntos son las necesidades públicas o los servicios públicos. Entonces, esas necesidades públicas forman parte de los elementos públicos, aparte de los gastos públicos, la renta nacional pública, así como todos los recursos públicos que ya iremos desarrollando a medida que va avanzando este temario. Ahora vamos a pasar a ver bien lo que son las necesidades públicas. Cuando pensamos en qué es una necesidad, nos puede venir a la mente que necesidad es una carencia, ¿sí? Puede ser cualquier impulso irresistible que hace que las causas obren en cierto sentido. Las necesidades públicas nacen del vivir en sociedad y se solventan mediante la actuación del Estado. Estas necesidades pueden ser materiales, tales como de vivienda, de vestido, de alimento, o inmateriales, tales como las religiosas. ¿Qué características pueden tener? En primer lugar, son ineludibles estas necesidades, ya que da origen en una comunidad a que se tenga que satisfacer de alguna u otra forma.
también son de posible satisfacción por los entes organizados. Y las otras de las características es que estas dan nacimiento al Estado y lo justifican como tal, ya que no tendría razón de ser la existencia del Estado si no existieran estas necesidades públicas. Las necesidades pueden ser absolutas, negativas, y relativas o positivas. En cuanto a las necesidades absolutas, se refieren a todos los entes gubernamentales que deben atenderle. Se dicen que son negativas porque no producen rentas tales como ganancias, utilidades o intereses. En cuanto a las necesidades relativas, aumentan cada día, producen dinero, renta, utilidad y son productivas. En cuanto a las necesidades públicas relativas, son contingentes que son cambiables y no son vinculadas al Estado. Las necesidades públicas absolutas son elementales, constantes y vinculadas esencialmente al Estado y de satisfacción exclusiva por él. La mejor forma de atender una necesidad pública colectiva es mediante la organización de los servicios públicos. Ahora vamos a ver lo que son las finanzas públicas. Cuando hablamos de este término tenemos que asociarlo o asimilarlo como un sinónimo en cuanto a hacienda pública y finanza pública. Ambas definiciones tenemos que verlas así como un sinónimo. Y a veces es más dominante el término haciendas públicas, pero en el sistema financiero venezolano lo utilizan estas dos expresiones como iguales y comprende los bienes, las rentas y las deudas que conforman el activo y el pasivo de una nación, además de todos los demás bienes y rentas cuya administración corresponden al poder nacional. Este tema de las finanzas públicas o haciendas públicas llega a ser tan complejo que se ha creado una ciencia que se encarga de estudiarla como tal. Esa ciencia de la hacienda pública también se llama ciencia de la finanza y ciencias fiscales. Esta puede definirse como la ciencia que estudia la actividad del Estado cuando utiliza medidas especiales llamadas medidas financieras. La hacienda pública en sentido general es el conjunto de bienes del Estado existentes con su consecuente administración, en donde se incluye pasivos y los activos. Ahora, en forma científica se ha definido a las finanzas públicas o a la hacienda pública como la ordenación económica activa creada por la sociedad de un determinado territorio con el fin de satisfacer necesidades comunes a los que ellos no pudieron acceder de forma individual. Propósito que se obtiene por el empleo de los medios que se toman de la economía de los particulares a través de contribuciones obligatorias como lo son los tributos. Ahora, ¿cuál es el objeto de la hacienda pública? Normalmente el objeto de la hacienda pública es suministrar al Estado los ingresos necesarios para cubrir los desembolsos ocasionados por la función de administración encomendadas al Estado, también llamados recursos, que es el siguiente punto que vamos a ver, que es el de recursos públicos. Y a estos recursos públicos podemos decir que son todas aquellas riquezas que el Estado percibe para cumplir con sus fines y se espera que como riqueza pues permanezcan en la tesorería nacional. Las concepciones modernas indican que el Estado no solo debe dedicarse a cumplir con satisfacciones
y necesidades de los particulares en el Estado, sino que además también debe participar activamente en todos los ámbitos involucrados de la vida cotidiana de una nación. La mayoría de los ingresos del Estado provienen de la recaudación de tributos con la premisa de cumplir fines sociales, económicos y políticos. Ahora, hablando de un concepto similar como son los ingresos públicos, y podemos decir que estos son los recursos que obtiene el Estado en forma coactiva. Esto puede ser a través de los tributos y de forma voluntaria, en contraposición de la forma coactiva, pudiendo obtenerlos a través de donaciones o legados de la economía de los particulares, y además del uso de sus bienes, tales como a través de ventas, arrendamientos o usufructo, que es una forma de prestar un determinado bien, para así satisfacer las necesidades colectivas a través de la prestación de los servicios públicos. Los ingresos públicos, los recursos públicos suelen utilizarse también como términos parecidos o sinónimos. Más sin embargo, vamos a tratar de distinguirlos poniendo una diferencia básica o única, en el sentido de decir que los recursos públicos tienen un elemento de perpetuidad, en el sentido de afirmar que son riquezas que se piensa que nunca saldrán del patrimonio de la nación. En cuanto a los ingresos públicos, son constantes, fluyen en el sentido de que así como ingresan, también pueden sustraerse del patrimonio de la nación. Entonces, desde un punto de vista muy general, los ingresos financieros son las entradas de dinero en la tesorería del Estado para el cumplimiento de sus fines, cualquiera que sea su naturaleza económica o jurídica. Ahora, los ingresos públicos tienen un principio de reserva legal o de legalidad establecido en nuestra Carta Fundamental, específicamente en el primer aparte del artículo 317 de la Constitución, en el que nos dice que no podrá cobrarse impuestos, tasas, impuestos ni contribución alguna que no estén establecidas en la ley, ni concederse exenciones ni rebajas en las formas de incentivos fiscales, sino en los casos previstos por las leyes. Ningún tributo puede tener efecto confiscatorio. Esto es un principio de carácter constitucional que pone un freno a los posibles abusos de las administraciones públicas, y esto obviamente en favor de los administrados, ya que cumple con este principio. Cualquier ingreso que el Estado quiera obtener en forma coactiva de los particulares, en cualquiera de sus formas previstas, que sea de tipo pecuniario, pues debe estar previsto en la ley. Si no está, evidentemente es ilegal. Ahora vamos a ver lo que es gastos públicos. Normalmente se entiende por gastos públicos aquellas erogaciones en dinero que hace el Estado en virtud de una ley para cumplir sus fines en beneficio de un interés colectivo. El concepto clásico de gastos públicos se basa en un sentido jurídico y en otro socioeconómico. La definición jurídica se puede decir que son gastos públicos todos aquellos realizados por las entidades públicas, entendiendo por esto al Estado Nacional, los estados como tal, los municipios y los entes públicos que tienen personalidad jurídica. Esto se explica ya que todos los gastos de las colectividades públicas obviamente son gastos que son de carácter público.
Ahora, en cuanto a la definición socioeconómica, contraria a la concepción jurídica, ya que parte de un concepto en el que se mide la vida social y en particular la actividad económica, la acción de poder, de ese poder que caracteriza al Estado y a las colectividades públicas. Entonces, se es de la opinión de que todo gasto público o erogación pública debe estar establecido en una ley. Tenemos como ejemplo en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 314, que no se hará ningún tipo de gasto que no haya sido previsto en la ley de presupuesto. Solo podrá decretarse créditos adicionales al presupuesto para gastos necesarios no previstos o cuyas partidas resulten insuficientes, siempre que el Tesoro Nacional cuente con recursos para atender la respectiva erogación. A este efecto, se requerirá previamente el voto favorable del Consejo de Ministros y la autorización de la Asamblea Nacional o en su defecto de la Comisión Delegada. Igualmente hay otro ejemplo en el artículo 196, donde nos dice, son atribuciones de la Comisión Delegada en el ordinal tercero, autorizar al Ejecutivo Nacional para decretar créditos adicionales. También en el artículo 236, que son atribuciones y obligaciones del presidente, en el numeral 13, decretar créditos adicionales al presupuesto, previa autorización de la Asamblea Nacional o de la Comisión Delegada. Ahora vamos a pasar inmediatamente, sin más dilaciones, a hablar de lo que son los tributos. Los tributos. Podemos decir que estos son prestaciones exigidas en dinero por el Estado en el ejercicio de su poder de imperio y en virtud de una ley para cubrir los gastos que son demandados para el cumplimiento de sus fines. Estos tienen su fundamento constitucional en el artículo 133, que nos dice que todos están obligados a coadyuvar en los gastos públicos mediante el pago de impuestos, tasas y contribuciones que establezca la ley. De la definición de tributo podemos identificar sus elementos. Entonces, en primera instancia, los tributos son contribuciones en dinero. Esa como su característica, como la característica que aplicamos acá en el país, que son contribuciones dinerarias. Otra de las características es que deben ser exigidas en ejercicio del poder, ejercidas por el poder en su ejercicio, en ese ejercicio que hace con el poder del Estado, que es un elemento primordial que se hace en virtud de ese poder y en ejercicio de la potestad tributaria. El otro elemento es que el tributo se da en virtud de una ley. La ley es ese límite, es ese freno que se pone para que exista un tributo, ya que no puede existir si no se encuentra establecido previamente en la ley. Y por último, el tributo pues se da para cubrir los gastos que demandan el cumplimiento de los fines. Los tributos pueden tener fines fiscales, como son la obtención de contribuciones fiscales y fines extrafiscales ajenos a la obtención de recursos. Tal es el caso de los tributos aduaneros, que pueden tener como finalidad la protección a la economía, a la salud y cualquier otra protección
a la población. Ahora, ¿cuáles son las clases de tributos? Estos se clasifican en impuestos, tasas y contribuciones especiales. Entonces, en primer lugar, los impuestos son los tributos exigidos por el Estado a quienes se hallan en las situaciones consideradas por la ley como hechos imponibles, referidos estos a la situación que da nacimiento que da nacimiento a una obligación tributaria. Entonces, estos hechos imponibles son ajenos a toda actividad estatal que son ajenas al Estado. Entonces, un ejemplo claro de esto es el IVA, el impuesto al valor agregado. Adicionalmente a ello, existe una multiplicidad de conceptos de lo que son los impuestos, pero la mayoría de ellos toman como elementos principales, primero, que es una prestación obligatoria. Segundo, que existe un ente creador como sujeto activo. Tercero, que existe una potestad tributaria. Cuarto, que existe una capacidad económica. Quinto, que existe un principio legal. Sexto, que existe la obtención de recursos. Séptimo, que existe un principio de generalidad. Y octavo, que existe una situación de hecho o supuesto de hecho. El siguiente clase de tributo son, son las llamadas tasas. Las tasas es donde nos gusta a todos tomar café. No, mentira, disculpen. Estamos hablando de tasas con S, que se difieren de las otras. Entonces, estas tasas son el tributo cuya obligación está vinculada jurídicamente a determinadas actividades del Estado relacionadas directamente con el contribuyente. Existe un concepto doctrinario el cual compartimos y es del autor Pérez de Ayala. Él considera que las tasas son el tributo que se establece expresamente por la ley en favor del Estado u otro ente público y que es exigible cuando se presta efectivamente un servicio de forma individual, siendo el prestatario el obligado al pago del tributo. Ahora, una definición menos técnica, podemos decir que las tasas es la cantidad de dinero que en virtud de la ley se cobra a los particulares que se han beneficiado de un servicio público. Ahora, de la última de las clasificaciones de los tributos tenemos las contribuciones especiales. Específicamente, las contribuciones especiales son, podemos definirla como una prestación obligatoria, definidas, como la contribución obligatoria que se deben en razón de beneficios individuales o de grupos sociales derivados de la realización de obras públicas. Esta es una especie tributaria independiente del impuesto y de las tasas. Está constituida por la actividad que el Estado realiza con fines generales y que simultáneamente proporciona una ventaja particular al contribuyente. El destino es necesario y exclusivamente el financiamiento de esa actividad. A su vez, las contribuciones especiales se dividen en contribuciones de mejoras y contribuciones de seguridad social o de ingresos parafiscales. Entonces, las contribuciones de mejoras son las que deben ser canceladas por los propietarios de bienes inmuebles que han experimentado un mayor valor o plusvalía por las construcciones en las inmediaciones de sus inmuebles de una obra pública y que dicha obra se haya construido con fines de utilidad general, pero como consecuencia de ello,
pues han incrementado el valor de los inmuebles, de los particulares. En cuanto a los ingresos parafiscales o contribuciones de seguridad social, son aquellas cantidades de dinero recaudadas por ciertos organismos públicos con el objeto de garantizar su financiamiento autónomo. Por ejemplo, el INSE, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, son algunos institutos que podemos ver como ejemplo de esta clase de contribuciones. Ahora vamos a pasar a hablar de lo que son algunos conceptos tributarios, empezando por la relación jurídica tributaria y obligación tributaria. Algunas partes suelen aproximarse mucho a estos dos conceptos. En algunos doctrinarios inclusive tratan de hablarlos como un sinónimo de ambos términos. Pero vamos a empezar a hablar de relación jurídica tributaria, que según algunos doctrinarios refieren a esta relación jurídica tributaria como determinante de las obligaciones del individuo sometidas a un poder de imposición, que por una parte da lugar a una prestación jurídico-patrimonial, es decir, la relación de deuda tributaria, y por la otra a un determinado procedimiento para la fijación de un impuesto, con lo cual queda establecido el carácter paralelo de ambos deberes en cuanto a la obligación que se imponen a terceras personas en un procedimiento de determinación, ya que es un deber cívico que se establece en favor de la comunidad y de la conservación del orden público. Entonces, en términos un poco más sencillos, podemos decir que la relación jurídico-tributaria es un vínculo que se da entre dos sujetos, bien sea fisco nacional, estatal o municipal, y con el contribuyente o el responsable donde se crean derechos y obligaciones. Entonces, consideramos que esa relación jurídica tributaria es una obligación de dar, es decir, donde se establece el deber de pagar un tributo o de declarar una renta o un impuesto basada en el poder de imposición de un Estado. Ahora, toda obligación jurídica nace de una relación jurídica, bien sea contractual o que no exista un contrato, o es decir, es extracontractual. Ahora pasando a ver la obligación tributaria, se puede decir que son esos deberes representados en obligaciones de dar, es decir, pagar un tributo, también de hacer, es decir, cumplir con los deberes formales, las declaraciones juradas, también de soportar, es decir, aceptar inspecciones, fiscalizaciones de los funcionarios competentes. Y por último, es una prestación accesoria, es decir, pagar las multas, intereses, entre otras. Entonces, la obligación tributaria es un vínculo jurídico en virtud del cual una persona en calidad de sujeto pasivo está obligado al pago de una suma de dinero por concepto de tributos o sus accesorios, siempre y cuando ocurra el presupuesto de hecho establecido en la ley. Hablando de ello, podemos conseguir la obligación tributaria consagrada en el artículo 13 del Código Orgánico Tributario del año 2020, que es su última reforma. Sería bueno que tengan siempre en su poder en físico o en digital, cada vez que yo hago mención a alguna ley o el código o a la misma constitución, para que ustedes también lean esos artículos. Entonces, en el artículo 13 del Código Orgánico Tributario, nos dice que la obligación tributaria surge entre el Estado, con las distintas expresiones
del poder público con los sujetos pasivos en cuanto cuando unan ese presupuesto de hecho previsto en la ley, constituyendo la obligación tributaria un vínculo de carácter personal y que su cumplimiento se asegure mediante garantía real o con privilegios especiales. Como podemos observar, entre relación jurídica tributaria y obligación tributaria hay muchas cosas en común, pero podemos decir que la relación jurídico-tributaria es mucho más amplia, ya que dentro de ella conseguimos como consecuencia una obligación tributaria que no se materializaría si no se estableciera esa relación jurídico-tributaria que forma parte de esa relación. Ahora vamos a pasar a hablar de los sujetos de la relación jurídica tributaria. En primera instancia, vemos el sujeto activo o ente acreedor del tributo. El sujeto activo de la relación tributaria por excelencia es el Estado, en virtud de su poder de imperio. El Código Orgánico Tributario nos lo señala en su artículo 18, diciendo que es sujeto activo de la obligación tributaria el ente público acreedor del tributo. Entonces, este sujeto es el ente acreedor de la prestación pecuniaria que se ha suscrito en orden a esta obligación tributaria. En estos también es conocido por algunos como el titular de la imposición tributaria, y que obviamente, como lo hemos hablado, debe establecerse a través de la ley. Por su parte, el segundo elemento o sujeto de esta obligación tributaria es el segundo sujeto de esta relación jurídica tributaria, es el sujeto pasivo, que es el deudor de la obligación tributaria, ya sea por una deuda propia, es decir, como un contribuyente, o por una deuda ajena, es decir, como responsable. De cualquier forma, la ley determina quién es la persona que está obligada al pago de un tributo, ya sea persona natural o jurídica, ya si es un contribuyente responsable u otro sustituto. También se considera sujetos pasivos las herencias yacentes, las comunidades de bienes y demás entidades que sean carentes de personalidad jurídica, pero que constituyen una unidad económica, patrimonios separados que sean sujetos a imposición de cualquier impuesto. Esto lo conseguimos en el Código Orgánico Tributario en el artículo 19, que nos dice que es sujeto pasivo el obligado al cumplimiento de las prestaciones tributarias, sea en cantidad de contribuyente o de responsable. A partir del artículo 22 del Código Orgánico Tributario, conseguimos quiénes son contribuyentes, y a partir del artículo 25 conseguimos quiénes son los responsables en estos casos. Otro de los conceptos tributarios es el hecho imponible. Esto es un hecho jurídico cuyo acto da nacimiento a la obligación tributaria, o un hecho que tiene efecto jurídico por disposición de la ley. En cuanto a la base imponible, es llamada la base de mediación o de medición del tributo, cuya característica esencial es el hecho imponible. Esta base imponible es el elemento económico susceptible de valoraciones y medidas sobre el cual se aplica la alícuota. Dicha base no tiene ningún fundamento si no tiene materia sobre la cual aplicar. Es ahí cuando hablamos de materia imponible, referida al aspecto objetivo, bien sea un hecho material, un negocio jurídico o una actividad personal o titularidad jurídica.
Entonces, esta materia imponible es el elemento económico en el cual el tributo tiene su origen. Por último, dentro de estos conceptos tributarios tenemos a la alícuota. Esta alícuota es el porcentaje que se aplica a la base imponible a fin de determinar el monto del tributo a cancelar. Vamos a colocar un pequeño ejemplo en este caso para que ustedes lo vean de una mejor forma. En cuanto al impuesto al valor agregado, es decir, en cuanto al IVA, la materia imponible vendría siendo el producto que estamos comprando. Un determinado producto que compremos, entonces esa es la materia imponible. La base imponible es el valor total del producto y la alícuota, en este caso, un producto que es gravable, un producto que no esté exento de esa comisión, pues tendremos que aplicar una alícuota del 16%. Esa sería la alícuota y pues esa sería un ejemplo para verlo en cuanto que integren todos estos conceptos. El último punto en este tema es el sistema tributario en la Constitución del Estado venezolano. Ello lo podemos conseguir a partir del artículo 316 y siguientes de la Constitución. Este 316 nos establece que el sistema tributario procurará la justa distribución de las cargas públicas según la capacidad económica de los contribuyentes, atendiendo al principio de progresividad, así como la protección de la economía nacional y la elevación del nivel de vida de la población. Para ello se sustentará en un sistema eficiente para la recaudación de los tributos. Luego vemos en el siguiente artículo, el 317, donde nos establece el principio de legalidad, que ya algo habíamos comentado, y es agregando que todas las leyes tributarias deben fijar un lapso para su entrada en vigencia. Y en ausencia de ese lapso para entrar en vigencia, se extenderá fijado en 60 días continuos. Esta disposición no limita las facultades extraordinarias que acuerde el Ejecutivo Nacional en los casos previstos por esta Constitución. La Administración Tributaria Nacional goza de autonomía técnica, funcional y financiera de acuerdo con lo aprobado por la Asamblea Nacional como máxima autoridad, quien se encargará, en este caso, para designar esa máxima autoridad, el presidente de la República, el encargado de conformidad con las normas previstas en la ley. Esto lo hemos representado como como el máximo órgano responsable de esta actividad en el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, conocido como el CENIAT, que es el afiliado al Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior, encargado de esta parte tributaria. Con esto concluimos en este tema referido a las finanzas públicas y al sistema tributario venezolano.